revelada la increíble transformación de Pablo del perseguidor a apóstol sagrado en el plan divino. En el tercer año de Joaquín, en medio de la agitación que envolvía a Jerusalén, mientras el pueblo roía sus corazones entre las leyes de Moisés y los rumores sobre el Nazareno, un ferviente fariseo llamado Saulo de Tarso se levantaba como el más decidido de los defensores de la ley. Con documentos en mano que le conferían autoridad, partió hacia Damasco, ansioso por erradicar cualquier vestigio de esta nueva fe que consideraba una amenaza a la pureza del judaísmo, sus pasos marcados por la determinación y el celo. Podía sentir la vibrante electricidad en el aire, una mezcla de miedo y fervor, mientras buscaba a los seguidores del apóstata, que predicaba un mensaje de amor y perdón. Mientras cabalgaba, las sombras de su pasado se cernían sobre él sin que él lo supiera. De repente, en el camino, un brillo deslumbrante descendió del cielo, envolviéndolo por completo. La luz era tan intensa que lo cegó, y con su visión desvanecida, una voz poderosa resonó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este momento, que partió su vida en dos, transcurrió en un silencio ensordecedor, mientras en su corazón emergía una mezcla de confusión y temor. Aquella voz era divina, una llamada al arrepentimiento que lo sacudía hasta los huesos. La luz desapareció, dejándolo en la oscuridad, un profundo simbolismo de su vida anterior. Conducido por sus compañeros, llegó a Damasco, donde se recluyó en un estado de reflexión desesperada. 3 días pasaron sin comer ni beber, un profundo desierto interno en el que se debatía entre la incredulidad y el deseo de comprender el llamamiento único que había recibido. La imagen de Jesús, el Mesías que había perseguido, se proyectaba en su mente, y las palabras de sus enseñanzas resonaban en su conciencia, como eco de una verdad que apenas comenzaba a vislumbrar. Entonces, en la penumbra de su propia mente, comenzó a comprender que la salvación no era solo un concepto, sino una persona, y esa persona era el mismo que él había rechazado. Mientras tanto, en Damasco, el Señor habló a un discípulo llamado Ananías. «Ve, Ananías, y busca a Saulo», le dijo el Señor. El temor llenó el corazón de Ananías, quien conocía el fervor de Saulo por destruir a los seguidores del camino. Sin embargo, el Espíritu Santo lo impulsó a obedecer. Al encontrarse con Saulo, sus palabras fueron como bálsamo. «Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recuperes la vista». Al instante, como escamas de sus ojos cayeron, y pudo ver de nuevo. Este acto de gracia no solo le devolvió la vista, sino que también lo llenó del Espíritu Santo, transformando el ardor de su persecución en un deseo de proclamar la verdad que había ignorado, el amor y la misericordia de Cristo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Al levantarse de la tierra, el nuevo Pablo entendió que su vida ya no le pertenecía. La transformación que experimentó no solo fue física, sino de corazón y mente. El antiguo perseguidor se convirtió en apóstol, dispuesto a lidiar con los sufrimientos por el bien del Evangelio. Su misión ahora era proclamar la cultura del reino, llevando el mensaje de esperanza a los gentiles, y sufriendo persecuciones que harían temblar a quienes lo conocían por su pasado. ¿Cómo se desarrollaría esta nueva vida, depositaria del amor y del sacrificio de Cristo? El futuro se mantenía en un velo de misterio, aguardando el despliegue de un plan divino que cambiaría el curso de la historia.
Pablo, ahora conocido como apóstol, se adentró en la vida de la comunidad cristiana con una fervorosa dedicación. En Damasco, comenzó a predicar en las sinagogas, llevando el mensaje de que Jesús era el Hijo de Dios, el prometido de Israel. Nada podría haber preparado a los hermanos de la fe por la audaz proclamación del antiguo perseguidor. Sus palabras, impregnadas de una pasión renovada, resonaban como un eco divino en el corazón de quienes escuchaban. Sin embargo, la noticia de su conversión se extendió rápidamente y el temor se apoderó de algunos. Los fariseos y saduceos, quienes compartían el mismo miedo que él había experimentado antes de su encuentro con el Señor, comenzaron a tramar planes para acabar con su vida. ¿No es este el que asoló a Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Murmuraban entre ellos, incrédulos ante la magnitud de la transformación que había tenido lugar en aquel hombre que una vez había buscado llevar su espada contra ellos. Mientras tanto, Pablo, fortalecido por la revelación de la gracia, buscaba el consejo de los apóstoles en Jerusalén, un encuentro sagrado y a la vez temido, pues en su mente aún resonaba el eco de su antiguo fervor. ¿Cómo podrían aceptarlo cuando había sido un instrumento de persecución? Con ánimo resuelto, se presentó ante Pedro y Juan, confiando en la misericordia que había experimentado. Pero Dios en su plan soberano había preparado el camino y dotó a Pablo de una fortaleza sorprendente. Bernabé, el hijo de la consolación, intervenía entonces, abriendo los corazones de los apóstoles hacia el arrepentido. «He visto cómo el Señor ha obrado en él», decía Bernabé, «y le ha transformado. Escuchémoslo». Así, en un torno a la mesa compartida, comenzaron a tejerse los lazos de una nueva familia en la fe. Sin embargo, el adversario no se dormiría. Se levantaron contra ellos, iniciando una oleada de persecuciones. ¿No sería suficiente permitir que este hombre predique?, se preguntaban algunos, mientras luchaban contra la invasión del odio en sus corazones. Pablo, en medio de la adversidad y la violencia, comprendía que su misión era mayor que cualquier temor. El amor de Cristo le urgía, y su vida ya no era suya. Más allá de sus propias experiencias, entendió que la gracia se manifestaba en la debilidad y el sufrimiento. El Espíritu Santo le condujo a comprender que debía ser un portador de esperanzas, incluso en medio de la oposición. Despertó en él una compasión ardiente por aquellos que no conocían al Salvador, una llama que lo impulsaba a predicar y a batallar en oración. En su caminar, comenzó a ser enviado a las naciones, siendo testimonio de que el Evangelio era para todos, judíos y gentiles. Su vida sería un reflejo de lo que Jehová había anunciado a través de los profetas, que la luz de la salvación alcanzaría a los pueblos como se había prometido en Isaías, quien decía: «Te he puesto por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra». Y así, mientras Pablo avanzaba, la ansiedad y la hostilidad se intensificaban. La comunidad de creyentes quedaba cada vez más entrelazada en sus oraciones, clamando al Dios que había revelado su plan en Cristo. Pero en medio de la incertidumbre, algo asombroso se acercaba. Un nuevo giro en el plan divino comenzaba a formarse, uno que revolucionaría no solo la vida de Pablo, sino el destino de muchos. El cielo estaba en calma, pero algo monumental se avisoraba en el horizonte. Pero lo que Pablo no sabía, mientras caminaba por el sendero del ministerio, era que su mayor prueba y su mayor triunfo estaban aún por llegar. ¿Qué le depararía al apóstol testigo de su propia transformación? Se preguntaban los cielos, mientras el destino de las naciones aguardaba su proclamación. A medida que los días se convertían en semanas, la misión de Pablo se expandía con cada nuevo mensaje que proclamaba. Las sinagogas de las ciudades cercanas fueron testigos de su ferviente predicación. «Jesús es el Mesías», clamaba a todos con un ardor que emanaba no solo de sus labios, sino de cada fibra de su ser. Sin embargo, su transformación no fue bien recibida en todas partes. La furia de sus antiguos correligionarios crecía y una atmósfera de tensión se cernía sobre él y sus seguidores. En esa época, un día cualquiera, mientras Pablo viajaba a través de la ciudad de Damasco, una sombra acechante se extendió sobre él. Convencido de su misión, ignoró los murmullos que le seguían, las miradas hostiles de quienes desearían detenerlo. Pero el cielo tenía otros planes. En ese instante, una visión fulgurante lo detuvo en seco. La luz que lo rodeaba lo hizo caer al suelo, y una voz resonó en el aire: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz del Señor.
Pablo, temblando de asombro, preguntó, «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese momento, todas sus certezas se desmoronaron. El hombre que había sido un perseguidor y un cazador de cristianos, de repente se dio cuenta de que era perseguido por el mismo Dios al que pensaba servir. Después de la visión, Pablo fue llevado a la casa de Judas en la calle derecha, donde permaneció ciego por 3 días. Su corazón palpitaba con un nuevo fervor, pero también con incertidumbre. Oró sin cesar, clamando por claridad, por comprensión del plan que Dios había diseñado. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, y esa revelación potente lo llenaba de miedo y esperanza a la par. La eternidad era inminente. En ese mismo tiempo, el Señor habló a un discípulo llamado Ananías en una visión. «Ve a la calle llamada derecha, y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí, él ora». La obediencia de Ananías no fue fácil, pues conocía la reputación de Pablo. «Señor, he oído de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén», dijo con duda en su voz. Pero el Señor respondió, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel». La fe y valentía de Ananías lo condujeron a la casa, donde al encontrar a Pablo, impuso sus manos sobre él y dijo, «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Así, con un toque divino, las escamas de la ceguera cayeron de los ojos de Pablo, y la luz de Cristo iluminó su interior. De aquel encuentro, Pablo fue transformado por completo. A partir de entonces, su misión no solo era predicar, sino también sufrir por el nombre de Cristo. Las palabras de Jesús resonaban cada día en su corazón: «Te mostraré cuánto debes padecer por mi nombre». El eco de la historia del pueblo de Israel resonaba en su mente, el cumplimiento de las promesas de Dios, y su nueva visión se tornaba más clara. Mientras el Espíritu lo guiaba, Pablo comprendió que su llamado era mayor que el de cualquier hombre. La historia del Evangelio estaba a punto de transformarse, incluyendo a las naciones, y en su andar se entrelazaban los destinos de aquellos que aún no conocían al Salvador. «¿Cómo será todo esto?», se preguntaba. Pero algo dentro de él sabía que lo extraordinario estaba a punto de desatarse. Así, la llama de la evangelización comenzaba a arder en su corazón, y él, el perseguido, se levantaba como el gran apóstol. De repente, un nuevo grupo se acercaba a la obra, gentiles que esperaban escuchar la verdad. Su viaje había comenzado, y los cielos observaban, mientras el plan soberano de Dios se desenrollaba lentamente, revelando que las promesas de salvación no tenían límites. Un nuevo horizonte de gracia se abría. Pero detrás de esa aparente paz, en lo secreto de los corazones humanos, algo aún se agazapaba, esperando el momento de revelarse. La oposición podría surgir cuando menos se lo esperaran, y la pregunta inquietante resonaba: ¿qué nuevas pruebas enfrentarán los mensajeros de Cristo en su travesía por el mundo? En medio de la alegría y la transformación, el misterio de lo que estaba por venir seguía envolviendo los corazones de los que creían. Mientras los días continuaban su marchar en la joven comunidad de Damasco, Pablo, rejuvenecido en su espíritu, comenzaba a participar en debates con los eruditos de la sinagoga. Hombres llenos de orgullo y conocimiento, que sabían las Escrituras, se veían confrontados por la nueva luz que irradiaba de sus enseñanzas. ¿Cómo es que este hombre, que solía ser nuestro enemigo, ahora habla con tanta autoridad? Se susurraban unos a otros, perplejos ante el cambio vertiginoso. Pablo aprovecha cada ocasión para exaltar la verdad de Cristo. «Escuchen, hermanos», decía él con profunda convicción, «el mismo Dios que ha hablado a nuestros padres, ahora se ha revelado en la persona de Jesús de Nazaret. Él es el cumplimiento de las promesas dadas a nuestra nación». Su voz dejaba una huella de inquietud en los corazones de quienes le escuchaban, y algunos se llenaban de fe, mientras que otros se cerraban todavía más a la verdad. La oposición se intensificaba con cada palabra que salía de su boca.
Un día, mientras una multitud se había reunido para escuchar el mensaje, un grupo de fariseos y saduceos lo rodeó, sus rostros mostrando desdén y odio. ¿Qué derecho tienes a enseñar lo que contradice las tradiciones de nuestros padres?, le gritó uno de ellos, como si en sus palabras buscaba exorcizar el temor que la verdad sembraba en sus corazones. ¿Acaso crees que el Mesías puede salir de un nazareno? Pablo, lleno del Espíritu Santo, no se dejó intimidar. «Oh hombres duros de corazón», exclamó, «el plan de Dios no conoce límites ni barreras. Es el mismo propósito que desde la eternidad había trazado, incluir a los gentiles en su gloria. Hoy el Señor lanza un llamado a todo aquel que quiere escuchar». Y mientras su voz resonaba, algo extraordinario comenzó a acontecer. Corazones que habían estado sellados por años comenzaban a abrirse. Consumiendo la atmósfera con la promesa de salvación, se levantó un murmullo en la multitud. Algunos lloraban, otros se cuestionaban, e incluso varios eran presas del miedo. Sin embargo, para los que creían, era como si una luz les brillara en la oscuridad. ¿Qué hemos estado haciendo?, se preguntaban. Al final de aquella reunión, muchos hombres y mujeres se unieron a la comunidad, rompiendo el ciclo de incredulidad que había dominado tantas generaciones. Pero en las sombras, un rincón oscuro miraba con furia. Los ancianos y líderes, temerosos de perder su influencia, empezaron a conspirar. «Este hombre debe ser detenido», se decían entre ellos. «No podemos permitir que continúe con sus enseñanzas erróneas». Así, la historia de Pablo se encontraba en un umbral peligroso. El mismo fervor que lo había impulsado ahora lo llevaría a enfrentarse a la ira de aquellos que se resistían al cambio. Pero Pablo era consciente de que su misión era mayor que su propia vida. En noches de angustia se sumía en oración, recordando las palabras de Cristo: «Te mostraré cuánto debes padecer por mi nombre». Aquello provocaba un fuego en su interior. Sabía que su sufrimiento sería parte del plan divino, y que la gloria de Dios se manifestaría a través de sus pruebas. Un día, mientras estaba en oración, una visión se presentó ante sus ojos. En esa visión, escuchó la voz del Señor: «No temas, Pablo, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá su mano sobre ti para hacerte daño, ya que tengo mucho pueblo en esta ciudad». Lo que parecía ser una advertencia se convertía en un faro de esperanza. Así, con renovada determinación, Pablo continuó su obra. Cada paso que daba resonaba con la certeza de que estaba inscrito en el corazón del plan soberano de Dios. Desconocía aún las amplias dimensiones de su misión, el alcance de la gloria que Dios deseaba manifestar, y el impacto que su vida tendría en el mundo. Sin embargo, en medio de las multitudes que se congregaban y la transformación que empezaba a brillar, una pregunta pendía en el aire como un eco. ¿Hasta dónde llevará esta nueva revelación del sacrificio y la fe? ¿Qué revelaciones más sorprendentes nos depara el Señor en esta travesía que apenas comienza? La historia de Pablo solo estaba comenzando, y lo que habitaba en el futuro prometía ser tan glorioso como aterrador. Los días en Damasco se tornaban fervientes con cada amanecer, y la comunidad crecía bajo el influjo del mensaje que Pablo proclamaba. Sin embargo, la oposición se consolidaba, como sombras que avanzan cuando la luz se intensifica. Las miradas de desdén de los líderes religiosos se volvieron más agudas, reflejando su frustración, mientras Pablo, incesante en su proclamación, continuaba enseñando con una pasión que intranquilizaba a los que buscaban silenciarlo. Una noche, mientras meditaba en la palabra y se entregaba en ferviente oración, un profundo sueño se apoderó de él. En su sueño, una figura resplandecía como el sol, y en voz solemne le decía: «Pablo, el camino que recorres es el camino de la luz, pero recuerda, aquellos que aman las tinieblas no se deleitarán en tu luz». Despertó de un sobresalto. La advertencia resonaba en su corazón. Al día siguiente, en la sinagoga, un ambiente tenso rodeaba a Pablo. Algunos lo miraban con desdén, mientras otros, curiosos, esperaban docenas de argumentos que pudieran desacreditarlo. «Hermanos», comenzó Pablo, «¿es cierto que buscan prueba en las Escrituras? Alguien más grande que Moisés se alza entre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido para cumplir lo que fue prometido a nuestros padres.
Sus palabras cortaban como espada de dos filos. La fe de muchos crecía, pero también la cólera entre los escépticos. Un anciano se levantó, su voz firme y enérgica. «Eres un blasfemo, Pablo. ¿Cómo te atreves a poner en duda nuestra ley sagrada?» «Te lo ruego», replicó Pablo. «Escucha las palabras del profeta Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Esta luz es Cristo, quien trae gracia a los que son perseguidos. La ley no salva, sino que señala la necesidad del Salvador», dijo, enardecido por el Espíritu Santo. Un silencio pesaba en el ambiente. Algunos luchaban con sus corazones, pero otros, consumidos por la ira, urdieron un plan para desacreditarlo. A escondidas, los líderes decidieron tomar medidas drásticas. En un consejo secreto, resolvieron hacer que Pablo enfrentara un juicio, ya que lo consideraban uno de los principales mensajeros de la herejía. Pero en la oscuridad del complot, Dios ya había dispuesto su protección. En cada rincón de Damasco, el Espíritu comenzaba a tocar corazones y a establecer comunidades que adoraban a Cristo. Mientras tanto, una mujer llamada Lidia, que escuchaba en el salón de una casa cercana, recibió la voz de Dios. Sentía un fuego en su interior que la impulsaba a encontrar a Pablo. «Si este hombre ha traído luz, debe saber que el tiempo de la gloria ha llegado. Debo verlo», se decía a sí misma. Sin embargo, en sus días de incertidumbre, la voz de Pablo la llenaba de esperanza. Esa misma noche, cuando Lidia y otros seguidores se reunieron, un alboroto resonó al exterior de la casa. Era un grupo de hombres que pretendía arrestar a Pablo. «Este es el final de tus enseñanzas», gritaban. Pero antes de que la tempestad pudiera desatarse, Pablo, con serena determinación, se enfrentó a ellos. «El Señor ha prometido estar conmigo», exclamó. «¿Qué es una prisión ante el poder del Altísimo?». La confrontación fue intensa. Las visiones recibidas en la oscuridad siempre parecían más claras cuando el rayo de la verdad se enfrentaba a la neblina del engaño. En ese clímax, Pablo percibió una conciencia en su comunidad recién formada. La voz de un nuevo pueblo resonaba, clamando a Dios, y el cielo parecía inclinarse hacia la tierra en búsqueda de su gloria. «Nosotros no tenemos temor», dijeron los nuevos creyentes. La verdad había comenzado a forjarse entre ellos, un legado de resistencia y fe. Pablo sabía que la revelación de Cristo provocaría una sacudida en la historia. Las cadenas que pensaban bloquear su mensaje eran de hecho puertas hacia un destino aún más glorioso. Mientras los opositores retrocedían atónitos, la visión de Pablo se ampliaba. En cada rincón donde el nombre de Cristo era proclamado, una red de salvación se tejía. En su corazón, entendió que su destino no era solo el de ser un portador de la revelación, sino convertirse en un instrumento divino para transformar naciones. «Pero hermanos, ¿qué más nos revelará el Señor?», se cuestionaba. El eco de una nueva pregunta empezaba a surgir, apuntando hacia el horizonte de su viaje. En el fondo del alma de Pablo, el propósito divino pulsaba con fuerza, presagiando aventuras aún no concebidas en su mente. La historia de salvación, llena de misterios y grandes revelaciones, apenas comenzaba a desplegarse, dejando a cada corazón con una expectativa divina creciente. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Damasco, la atmósfera comenzó a cargarse de un pesado silencio. En la casa donde se reunían los nuevos creyentes, Lidia, con el corazón palpitante, escuchaba la voz de Pablo resonar con fervor. Las promesas de Dios parecían fluir como ríos de vida. Sin embargo, la sombra del peligro acechaba en cada esquina. Los líderes religiosos, llenos de ira, buscaban la manera de despojar a Pablo de su autoridad y silenciar su mensaje de salvación. Esa noche, en medio de fervientes oraciones y la búsqueda de dirección divina, Pablo sintió un nuevo impulso en su espíritu. Con determinación renovada, se levantó entre los presentes. «Hermanos», declaró, su voz resonando como un trueno, «el camino del Señor es a menudo un sendero de aflicción, pero también de gloria. No temamos al poder de los hombres ni a las cárceles que tratan de imponer silencio. Recordemos las palabras del Salmo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado». Salmo 27:3. Las caras de los oyentes reflejaban una mezcla de temor y valor, dos emociones entrelazadas, como la luz y la oscuridad en la lucha del alma.
El Espíritu Santo se movía en el lugar, avivando la fe y suscitando valentía. Apenas la congregación se había levantado en oración nuevamente, un toque de esperanza se derramó en sus corazones, un fuego que no podrían extinguir. Una voz en el fondo, un joven llamado Esteban, exclamó con ardor: «Si somos perseguidos por el nombre de Jesús, lo haremos con alegría, pues somos contados entre los que sufren por la verdad». Esto provocó un murmullo de asentimiento. Así, cada palabra se convertía en un eco de su fidelidad, un grito de resistencia en medio de la tormenta. Mientras las revelaciones continuaban fluyendo de la boca de Pablo, una sombra se movía en la calle. Un grupo de hombres armados se aproximaba a la casa, liderados por un fariseo que había jurado hacer callar al que perturbaba su forma de vida. «Ya no más toleraremos su herejía», gritó, su rostro retorcido por la rabia. «Hoy haremos justicia, o dejaremos claro que este movimiento será aplastado». Cuando la puerta se estremeció por los golpes, Lidia sintió una presión en su pecho. «¿Cómo podremos detener esta tormenta?», se preguntaba. Pero en su interior, una voz susurraba con poder: «No temerás, porque el Altísimo está contigo». Pablo, sintiendo el creciente pánico de la multitud, se dirigió a ellos con calma. «Recuerden, hermanos, que al final de nuestra prueba, Dios nos revelará su gloria. Hasta en la oposición, Él está en control. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?», como dice Romanos 8:35. Las palabras de Pablo fueron como un bálsamo para las almas atribuladas, restaurando su confianza en el Señor. Desafiados por esta nueva perspectiva, los creyentes se unieron en una oración ferviente, pidiendo protección y valentía. Fue en este clímax de fe que la habitación comenzó a resonar con el sonido de alabanzas, un clamor que ascendía al cielo. Mientras tanto, el grupo de hombres seguía golpeando la puerta, incapaces de entender cómo podrían ser vencidos por una palabra tan poderosa. Pero, inmersos en la oración, la comunidad experimentó una transformación divina, un understanding que no eran simplemente una colección de individuos, sino un pueblo destinado por Dios para un propósito mayor. De repente, un destello de luz iluminó el lugar. En medio del clamor, Pablo contempló el resplandor y sintió la voz de Dios tiernamente clara en su corazón. «Tu misión se está revelando. No solo serás un mensajero en Damasco, sino que el mundo conocerá tu nombre. Irás a las naciones, tu historia será un testimonio de mi poder». En ese instante, mientras los asaltantes intentaban derribar la puerta, Pablo se llenó de una certeza inconmensurable. La verdadera lucha no estaba en el exterior, sino en ser utilizado como instrumento de Dios. Los corazones de los seguidores se unieron en un solo grito: «Estamos dispuestos, Señor». En este tumulto, muéstranos tu camino, y como Pablo, condúcenos hacia esa luz que nunca se apaga. Con la resolución de un nuevo pacto, Pablo apretó el camino hacia su destino, y la comunidad se unió en una fe que los llevaría a enfrentar gigantes. Era un momento divino, una obra maestra en la que cada hilo entrelazado les traería más cerca del plan soberano de Dios. Porque alguna vez, cuando la oscuridad parecía abrumar, la promesa de Dios brillaría con aún más fuerza, revelando que nada es imposible para el que llama. Mientras el viento ululaba afuera, la voz del Altísimo resonaba en cada corazón, preparando un escenario asombroso de lo que estaba por venir. «¿Qué más nos revelará el Señor en su soberanía?», reflexionó Pablo, mientras un nuevo misterio se desplegaba en la senda de Dios, esperando ser revelado en el tiempo perfecto. La multitud en la habitación se mantuvo en silencio, con el corazón latiendo al compás de las palabras de Pablo. Cada golpe en la puerta resonaba con una intensidad que desafiaba su valor, pero la luz que los envolvía parecía fortalecer su determinación. El Espíritu Santo continuaba moviendo sus corazones, y en el lugar se recogía un fervor que iba más allá del miedo. Era el ardor de un propósito mayor. «Levantaos», exclamó Pablo, sus ojos brillando con una devoción inquebrantable. «No dejaremos que la noche se desgaste nuestra fe».
Recordemos las palabras de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. En este momento, aún con la tempestad, estamos en las manos del que tiene poder para salvar. El clamor que siguió fue como un torrente. Las voces de los creyentes ascendían al cielo, uniendo súplicas y alabanzas, mientras los hombres afuera golpeaban con furia, y la habitación vibraba con la amenaza de lo que podría venir. Entre los miembros de la congregación, Lidia sintió una corriente de valor fluir en su ser. «Señor, que tu voluntad se cumpla», gritó, y fue como si las palabras se cernieran sobre ellos como una nube de gloria. De repente, una luz más brillante que la antes observada iluminó el espacio, y la puerta crujió con un eco sobrenatural. Las sombras que antes parecían obstinadas comenzaron a disiparse. «Desde el principio de esta reunión», dijo Pablo, «hemos sido llamados por Dios para ser representantes de su verdad. Hoy la oscuridad no prevalecerá, porque este es el triunfo que ha vencido al mundo, nuestra fe». 1 Juan 5:4. Las palabras de aliento resonaron profundamente en sus corazones. En ese instante, la puerta se abrió de golpe, y el hombre fariseo, con su rostro lleno de furia y desdén, quedó aturdido al ver el luminoso resplandor. Fue el mismo fulgor que había caído sobre Pablo en su encuentro con el Cristo resucitado. «¿Quién se atreve a desafiar la orden de los justos?», gritó, aunque en su voz había un temblor de incertidumbre. La multitud, ahora unida en un solo espíritu, respondió: «Nosotros somos los llamados, no podemos negar lo que hemos visto y escuchado». La seguridad de su proclamación llenó la habitación, y un miedo inusitado se apoderó del fariseo que lideraba el ataque. La confrontación no era solo física. En el fondo de su ser, él sabía que la verdad era más poderosa que cualquier regla que pudiera imponer. Los creyentes comprendieron que este era un momento decisivo. «Dejen que el amor se derrame en nuestras palabras», susurró Esteban, guiado por la sabiduría familiar a su corazón. «Oremos por aquellos que nos buscan hacer daño, para que puedan conocer la verdad que liberará a sus almas». Las brasas de fe de la comunidad comenzaron a brillar aún más brillante. Se unieron nuevamente en oración, pidiendo no solo protección, sino también sabiduría y misericordia para sus adversarios. Aunque muchos lo verían como locura, en ese gesto se sentía el eco del sacrificio de Cristo mismo. La tensión era palpable, la atmósfera vibrante, mientras el fariseo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, se detuvo. Un rayo de duda cruzó su mente, y por un breve instante la historia de su propia vida pasó como una visión. Las promesas y las escrituras que de niño había memorizado regresaron a él como un eco de un amor que había renegado. «¿Qué es lo que buscan?», preguntó, su voz más suave de lo que había sido antes. En ese momento, Pablo se sintió impulsado a acercarse. «Hermano, no somos tus enemigos. Hemos sido tocados por el mismo Dios que tú proclamas. Ven y escucha la verdad». «Corazones, la misma que a mí me hizo un nuevo hombre». El murmullo en la habitación creció en intensidad con la promesa de transformación. Las promesas de Dios estaban comenzando a desatarse, y lo que parecía ser un final podría transformarse en un nuevo comienzo. Los corazones esperaban. ¿Iba a haber una respuesta? ¿Podría este fariseo ser alcanzado por la luz que habían encontrado? La tensión se mantuvo, cargada de una expectativa que solo el Señor podía cumplir. Así, mientras la escena se desarrollaba, se revelaba que la verdadera batalla no era solo por la vida de Pablo, sino también por las almas de aquellos que se oponían a él. Dios estaba en movimiento, y la historia aún no había terminado. La pregunta resonaba en el aire. ¿Qué más abriría el Creador en su majestuoso plan de redención en un momento como este? Los murmullos en la habitación se apaciguaron, como si la atmósfera misma aguardara la respuesta del fariseo que ahora temblaba indeciso en el umbral de la puerta. La luz fulgurante, presencia divina que envolvía a Pablo y a los demás, parecía atraerlo hacia el interior. En su corazón una lucha se libraba. Las Escrituras, una serie de imágenes y verdades que de niño había atesorado, volvían a su mente, cortando las cadenas de su resistencia. «¿Qué has dicho?»,
preguntó el fariseo casi en un susurro. La tensión era palpable, y como un grano de polvo en la luz del sol, su imagen de poder y autoridad empezaba a desvanecerse. Pablo sonrió, sintiendo la presencia del Espíritu Santo palpitar a su alrededor, como una suave brisa que invitaba a la paz. «Hemos sido transformados por el amor de Cristo», respondió Pablo con voz firme, pero con la ternura que solo el amor divino podía manifestar. Él se hizo cargo de nuestro dolor y nuestras transgresiones. ¿Por qué habrías de permanecer en la oscuridad cuando puedes ser parte de esta maravillosa luz? La habitación vibraba con un eco de esperanza que se elevaba al cielo. Los demás cristianos miraban, inseguros y expectantes. Esteban, que había permanecido en oración, ahora dio un paso adelante. «Hermano», dijo con cautela, «no te desanimes por lo que has creído». Elías también tuvo sus momentos de duda, pero respondió al llamado del Señor. Tú también puedes encontrar tu camino de regreso a la verdad. El fariseo, quien había abrazado la ley con fervor, se sintió como una barca perdida en una tormenta. La luz resplandeciente atraía todos sus pensamientos, pero un miedo profundo, el temor a perder su identidad y posición, lo mantenía en la puerta. «¿Y si esto es un engaño?», susurró, con la voz temblorosa. «¿Cómo puedo confiar en lo que está ocurriendo aquí?». Las palabras de Pablo se hicieron eco en su mente. «El que busca hallará, y al que llama le será abierto». Mateo 7:7. Fue en ese momento que dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral que separaba la oscuridad de la luz. Los rostros de aquellos que lo habían desafiado comenzaron a cambiar. Las miradas de juicio se transformaron en expresiones de anhelo y amor. «Si realmente hay salvación aquí», murmuró el fariseo, «entonces enséñame cómo puedo hallar lo que tengo perdido». La habitación, antes llena de un intenso temor, ahora crecía en energía, las esperanzas cobrándose vida en su interior. Pablo, comprendiendo que la gran obra del Espíritu ya había comenzado, dirigió su mirada a la multitud. «Es tiempo de revelarnos. Recordemos las palabras del profeta. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz». Isaías 9:2. Hoy nos hemos reunido para testificar de la luz que ha brillado en nuestros corazones, y también en el tuyo. Sus corazones se unieron en un canto fervoroso, música del cielo brotando de labios temerosos. Mientras lo hacían, la habitación se llenó de un poder palpable, una fuerza que resonaba como trueno, abriendo corazones que estaban listos para recibir la verdad. El fariseo, tocado por el amor y la fe de aquellos que lo rodeaban, sintió que las barreras que había levantado en su vida comenzaban a desmoronarse. Entonces, con un rayo de luz que desbordaba toda resistencia, el hombre fariseo cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío», gritó, su voz quebrada por la revelación. «¿Es posible que yo también pueda ser salvado?». Las palabras de Pablo resonaron nuevamente, llenas de la confianza que solo el poder divino puede infundir. «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo». Romanos 10:9. La transformación se estaba tejiendo en el aire, pero mientras las almas se alzaban hacia el cielo en búsqueda de liberación, la sombra de un plan mayor se cernía sobre ellos. En ese instante, un mensajero se presentó del lado exterior. Su rostro era grave, y su mensaje incluyó un inevitable giro en la historia que rápidamente resonaría a través de la iglesia primitiva. Lo que viene es un tiempo de prueba aún mayor. La oscuridad aún no se ha rendido, anunció con voz grave. El camino de la luz será más difícil, pero también más glorioso. Así, lo que comenzó como un momento de esperanza y redención se transformó en un nuevo desafío. ¿Cómo persistirían en la luz mientras se acercaba la tormenta? El tiempo demandaría de ellos una fe aún más grande, y el poder de la verdad continuaría desatándose cada vez que se encontraran en la necesidad de un Dios salvífico. La expectación creció nuevamente en sus corazones. El plan divino de Dios estaba empezando a revelarse, y las preguntas se elevaron. ¿Qué más haría el Creador para cumplir su propósito en medio de la oscuridad? ¿Serían ellos los portadores de la antorcha que iluminaría a un mundo perdido? La luz apenas comenzaba a brillar, y el destino de muchos pendía en la balanza de la fe.
Mientras el fariseo, ahora arrodillado, sumido en un torrente de lágrimas y arrepentimiento, pedía la salvación, la atmósfera se tornó densa y expectante. El resto de los presentes, testigos de este milagro de gracia, sintieron el impulso del Espíritu Santo mover sus corazones hacia una mayor profundización en la fe. Pablo, con su espíritu levantado, se dirigió a la multitud con una voz que resonaba como el eco de las montañas. «Hermanos», comenzó, «no debemos olvidar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales». Efesios 6:12. Su mirada abarcaba cada rostro allí presente y pudo ver tanto el desasosiego como la determinación florecer en ellos. Nos han prometido que en medio de la tribulación no estamos solos, porque Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5. Las palabras de Pablo atravesaron la habitación como una llama encendida. Aquella luz que una vez había transformado su propio corazón, ahora iluminaba la vida de los que escuchaban. El fariseo, cuyo nombre aún no había sido mencionado, levantó la mirada. Los otros cristianos no podían ignorar sus expresiones de incredulidad y anhelo. «Si yo podía ser perdonado», exclamó el fariseo, «entonces, ¿qué tal todo el mundo que vive en la oscuridad? ¿Qué de los que aún no han escuchado de esta maravilla?». Su voz, aunque temblorosa, reclamaba no solo su propio perdón, sino un compasivo deseo de compartir la luz con otros. La multitud se unió en un murmullo de entusiasmo y concordia, mientras Pablo sonreía con satisfacción. «Hemos de ir a las naciones», dijo, «cumpliendo la gran comisión que nos ha mandado nuestro Salvador. No se trata solamente de nuestras luchas, sino del amor de Dios que debe ser anunciado hasta los confines de la tierra». Mateo 28:19. Entonces, el pesado silencio se rompió nuevamente por la voz del mensajero que había entrado antes. «Las pruebas están por venir», advirtió cautelosamente. «Los adversarios se alzarán contra ustedes, pero recuerden lo que dijo el Maestro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. El aviso resonó fuertemente entre ellos, instándolos a recordar que aunque la sombra de la persecución se cernía sobre ellos, la luz de Cristo siempre sería su guía. Mientras el grupo reflexionaba sobre esta profecía de prueba, una pregunta inquietante surgió en cada corazón. ¿Cómo lidiarían con la adversidad, con las cadenas del miedo y la ansiedad pesando sobre ellos? Pero tal como una semilla se planta en el suelo antes de brotar, ellos comprendieron que la oposición podría ser la oportunidad de un gran crecimiento espiritual. «Hay un propósito», declaró Pablo, su voz firme trayendo resoluciones a corazones atribulados. «Así como considero todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, también debemos estar dispuestos a soportar cualquier sufrimiento por amor a su nombre». Filipenses 3:8. Un nuevo fuego se encendió en la habitación, un deseo ferviente de ser instrumentos de la verdad. En ese instante, la luz de la consumación cayó sobre ellos. Una nueva visión se extendía ante sus ojos. El tiempo de la gran cosecha se acercaba. Mientras la intensidad espiritual crecía, murmullos entrelazados de alabanza comenzaron a unirse en un coro que resonaba en los cielos. Pero a medida que su adoración se elevaba, un susurro en los corazones de todos reveló una inquietud. ¿Qué más demandaría el Señor de ellos en este viaje? Las sombras de la prueba cernían sobre el camino de los creyentes, prometiendo una resistencia que desafiaba su caminar. Y en esa atmósfera electrizante, la pregunta resonó como un eco sagrado. ¿Y si el sacrificio que el Señor requiere de nosotros es mayor de lo que imaginamos? Con esta inquietante pregunta, la luz de Dios brillaría a través de su sacrificio, y el camino por delante aún permanecía envuelto en el misterio del divino plan soberano que los guiaría a lo largo de la historia de redención. Mientras los ecos de la adoración se desvanecían y la atmósfera de fervor continuaba vibrando en el corazón de los creyentes, Pablo sintió la urgencia de hablar nuevamente. La luz que había tocado cada vida en la habitación también iluminaba la vasta oscuridad que aún residía en el mundo. «Hermanos», comenzó, su voz llena de unción, «no somos simplemente testigos de lo que ha sido revelado.
Somos el canal por el cual la luz del Evangelio se ha de extender hasta los rincones más oscuros de la tierra. Las palabras de Pablo, cargadas de fervor, resonaban como un tambor en el corazón de sus oyentes. En aquel momento, muchos reflexionaban sobre las vidas que habían sido tocadas por la gracia de Dios, y sus corazones ardían con el deseo de compartir esa transformación. La comunidad, recién unida en el Espíritu, estaba en la cúspide de lo que podría convertirse en una explosión de fe y misión. Pero mientras la esperanza brillaba en sus corazones, el avisador del peligro no cesaba en su presagio. El enemigo acecha fuerte, no os dejéis llevar por la suavidad de la paz actual. Cada victoria en las almas de los perdidos trae consigo la amenaza de mayor resistencia, advirtió el mensajero. Las palabras despertaron un murmullo inquieto en la sala, pero Pablo, viendo la intensidad del temor y la fantasía en los ojos de sus hermanos, se apresuró a reafirmar su fe. Recordad, como dice Pablo en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, exclamó, levantando las manos. El miedo debe ser ahogado por la confianza en nuestra misión, que ha sido ordenada y ya está en marcha. Vamos a predicar a los gentiles, a las naciones y a cada corazón que esté dispuesto a escuchar la verdad de Cristo. La congregación, recuperando su vigor, se preparó para lo que estaba por venir. Esteban, cuyo espíritu ardía con la misma verdad, se levantó y dijo: «Si el Señor ha comenzado una buena obra en nosotros, la completará. Suyo es el poder, y aún en nuestras pruebas, su propósito prevalecerá. Nos fortalecerá para lo que nos aguarda». La verdad, reforzada por la fe colectiva, se convirtió en el mantra de aquellos que antes habían temido, y ahora su fuego espiritual empezaba a encender un fervor sin límites. Pero en el fondo del alma de Pablo, una inquietante revelación se gestaba. ¿Estamos listos para lo que vendrá?, meditaba. ¿Estaremos dispuestos a sufrir por el nombre de aquel que nos ha salvado? Pasaron los días, y la comunidad no solo creció en número, sino también en fuerza. Sin embargo, el peligro se cernía a su alrededor como un nublado presagio. Las autoridades y los fariseos comenzaban a unir fuerzas, observando cada movimiento, cada proclamación del nombre de Jesús, como un lobo esperando una oportunidad para atacar. Una tarde, mientras Pablo enseñaba, un grupo de fariseos llegó buscando desacreditarlo. Este enfrentamiento no era solo físico, era una batalla por el futuro del mensaje que había comenzado a transformarlos a todos. ¿No es este el que ha cambiado el concepto del judaísmo que hemos defendido? Uno de ellos vociferó: «No podemos dejar que continúe». «¿Y qué es lo que temen, hombres de poca fe?», desafió Pablo. «El camino de Cristo no es un ataque a la ley, sino su cumplimiento. ¿Acaso no ven que la luz ha venido a iluminar la oscuridad de vuestros corazones? ¿Por qué aferrarse a las sombras cuando está la verdadera luz frente a ustedes?». Las palabras de Pablo eran ágiles y cortantes, un reflejo de la transformación que había experimentado. Sin embargo, entre los que escuchaban, la resistencia crecía en lugar de ceder. La batalla espiritual se intensificaba, y el eco de amenazas crecía en los pasillos de la sinagoga. Pablo entendía que el tiempo estaba en su contra. Como ministro de la nueva alianza, estoy destinado a proclamar este mensaje, no solo a ustedes, sino a las naciones, y en ese camino la oposición será una constante. Las miradas de los fariseos se endurecieron a medida que escuchaban su verdad, pero algo más se encendía en Pablo. «Y aquellos que creen en él tendrán vida en abundancia». Los días que seguían estaban marcados por una serie de eventos que llevarían a la comunidad al clímax de la tensión. En secreto, los líderes tramaban maneras de arrestar a Pablo, imaginando cómo podrían silenciar aquel fervoroso portavoz del reino de Dios. La sombra de la encarcelación acechaba cada paso de la obra. Una noche, mientras Pablo oraba, sintió la presencia palpable del Espíritu Santo rodeándolo. «Se acerca la hora de grandes pruebas, pero no temas, Pablo», resonó en su corazón la voz de Dios. «Tu sufrimiento producirá un mayor testimonio. A través de tus sufrimientos, las naciones llegarán a conocer mi gloria».
Con este nuevo ímpetu, Pablo se une a sus hermanos, convocando una reunión de oración. Los días difíciles están por venir, declaró con solemnidad, pero incluso en la oscuridad seremos luz. Somos parte de un plan divino que trasciende nuestra comprensión. Dios ha levantado a su pueblo para un tiempo como este. Como escribiste en tus cartas, la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Romanos 5, 3, 4. La comunidad entendió la cruda realidad que enfrentaban. Serían objeto de persecución, pero también de gloria. La luz había comenzado a brillar en corazones y un nuevo sentido de determinación llenó la habitación. Sin embargo, en la distancia, enfurecidos, los fariseos y líderes religiosos se preparaban para ejecutar su plan, uno que desafiaría el mismo corazón de la fe que estaban por proclamar. Así, el plan soberano de Dios, que había comenzado con la transformación de Pablo, estaba a punto de revelar su mayor misterio. ¿Estarían dispuestos a seguir al Maestro hasta el final, incluso cuando la oscuridad acechara en cada esquina? La historia de su vida cruzaba caminos que se definirían por decisiones que aún no habían sido tomadas, y el cielo estaba expectante mientras un nuevo capítulo se abría.